Su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 26. Ahí vamos a iniciar esta conferencia. Repito la cita, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el versículo 26. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Aquí está hablando nuestro amado Jesús y dice, dice él, les enviaré de parte del Padre al Consolador, el Espíritu de verdad que viene del Padre. Él les hablará acerca de mí. Oremos. Señor, te damos gracias, gracias por el privilegio que nos das de poder presentarnos delante de ti. Y gracias, Cristo, porque es por ti que tenemos este favor de Dios Padre. Así es que en esta oración lo que suplicamos, lo que pedimos, Señor, es tu ayuda, es tu gracia, Señor, para recibir esta palabra y que esta palabra siga haciendo la obra para la cual la envías en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continúo con la serie Rompiendo Ataduras. El tema de esta conferencia es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Atienda por favor esta verdad, es para nuestra bendición. La palabra de Dios, su función principal es darnos a conocer lo que Dios quiere o ha determinado para ser humano. Eso fue una predicación de hace 3 miércoles atrás. La obra completa de Cristo trae perdón, reconciliación y justificación a todo él o la que cree. Eso se lo enseñé el miércoles anterior. El Espíritu Santo es quien da vida a la palabra de Dios y a la obra de Cristo. Y es lo que le voy a enseñar hoy. ¿Para qué estas 3 enseñanzas de hace 15 días, hace una semana y la de hoy? Bien sencillo, la serie se llama Rompiendo Ataduras. Un ser humano, un varón, una mujer, que quiere dejar su estilo antiguo de vivir, que es muy dañino, tanto para él como para quienes tiene cerca, la única manera de deshacerse de ese carácter y conducta antigua, la única, es a través de ser guiado por la Escritura, es a través de estar unido a Jesús y es a través de la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Cuando un hombre y una mujer se reconocen pecadores, porque por ahí empieza la transformación, cuando un ser humano se reconoce como pecador, ya lleva mucha ventaja. ¿Cuál es el problema? De que muchas personas, aún exponiéndose a la verdad del Evangelio, ni siquiera nacen de nuevo, porque ese primer paso nunca lo dan, nunca. La esposa, el esposo, los hijos, etcétera, etcétera, un hermano a otro le dice, es que aquí estás mal, es que esto no está bien. Y el pecador dice, ¿yo? No, hombre, estás mal, yo me porto bien. A ver, ¿cuántos seres humanos somos bien portaditos? Pero bueno, es un comentario para poder entrar a esta tercera conferencia que tiene que ver con los únicos medios, recursos que Dios da al ser humano si quiere ser nueva criatura y después ser un varón y una mujer conforme al corazón de Dios. En fin, leo nada más la primera parte de San Juan 15, 26 para iniciar. Dijo Jesús, yo les enviaré de parte del Padre al Consolador. La palabra consolador del vocábulo griego parakletos, K ahí donde dice parakletos, su significado en nuestro idioma es llamado al lado de uno, en ayuda de uno, o uno que es llamado para que venga al lado para que ayude. Repito, la palabra consolador que está aquí en San Juan 15, 26, del vocablo griego parakletos, su significado, lo que quiere decir en nuestro idioma es llamado al lado de uno, en ayuda de uno. O uno que es llamado para que venga al lado, para que ayude. Para que comprendamos bien esta parte del ministerio, porque son muchas cosas, muchas operaciones que hace el Espíritu Santo, lo voy a ilustrar con el testimonio de Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42, porque aquí vamos a encontrar en estos versículos muchas operaciones del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 36 al 42. Por favor, ahí abra su Biblia y sígame ahí con su vista, por favor. Dice
Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Hechos 2:36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, aquí está predicando el apóstol Pedro, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Verso 37. Las palabras de Pedro que hicieron, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Verso 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ellos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Verso 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Verso 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. En estos textos que le acabo de leer ahorita, aquí podemos ver claramente varias operaciones o varias actuaciones o acciones y efectos del ministerio del Espíritu Santo, y le voy a ir explicando una por una. Por ejemplo, aquí en el versículo 36 de Hechos 2, aquí vemos que el apóstol Pedro, como vaso o instrumento de Dios, repito, en el verso 37 podemos ver al apóstol Pedro como vaso o instrumento de Dios, que para exponer el evangelio, el que lo hizo competente a él, ¿quién cree que fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 15, versos 18 y 19. Romanos capítulo 15, versos 18 y 19. Voy a leer estos dos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así el verso 18 de Romanos 15: sin embargo, aquí está hablando el apóstol Pablo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Verso 19. Aquí, si gusta leer, si tiene esta versión, lea con su servidor en voz alta. Si no, por favor, présteme mucho su atención. Dice en el verso 19: los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Sin el Espíritu Santo, un maestro de escuela infantil o maestra, sin el Espíritu Santo, un predicador a quien le predique a jóvenes, a adolescentes, a la iglesia en general, sin el Espíritu Santo, una mujer que le predica a mujeres, sin el Espíritu Santo, un consejero, sin el Espíritu Santo, un servidor de alabanza, sin el Espíritu Santo, un ujier, no es competente. No sucede nada. Simplemente habla el predicador, simplemente canta el cantor, simplemente el ujier está ahí sirviendo, pero no hay ningún beneficio de su parte. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no sucede nada. Retomo el versículo 36 para darme a entender mucho mejor. Dice Hechos 2:36, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Aquí Pedro estaba diciendo un mensaje de salvación. Dice: por tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, es decir, le está diciendo a los judíos, ustedes, por ustedes fue crucificado él, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Sigamos leyendo por favor para comprender mejor esta parte del mensaje. Verso 37 dice: las palabras de Pedro, esta versión dice, traspasaron el corazón de ellos. La Reina Valera dice: y se compungieron de corazón.
Compunción es como sentir así como si me atravesara mi cuerpo desde algo leve como una navaja hasta una espada. Eso es compungir o compunción. Pregunto, como dice esta versión, ¿las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos? Pregunto, ¿fueron las palabras de Pedro? No, mis palabras no lo traspasan a usted. Yo soy un monitor, yo soy un instrumento. No, si el Espíritu Santo no está con el predicador, a usted no se le beneficia en nada. Nada. Simplemente lo hice reír. Si por alguna razón dije algo que lo hizo reír, o simplemente le di instrucción, usted dice, bueno, aprendí algo. Pero usted sigue igual. Usted sigue igual. Así de sencillo. Esas son las pruebas que el predicador, el maestro de la palabra, el consejero, el músico, el cantor, el maestro de la escuela infantil, son los exámenes a los que es desafiado y es retado. Y si no los pasa, es porque no tiene este respaldo que da el Espíritu Santo. Sigo leyendo el 37. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, ¿qué les preguntaron? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Aquí póngame atención, por favor. La reacción o respuesta de quienes escuchaban al apóstol Pedro cuando dijeron en Hechos 2:39, ¿qué debemos hacer? Pregunto, ¿quién cree que lo causó? ¿Quién cree que lo causó? ¿Quién? Y aquí sí quiero que me preste atención. ¿Quién cree que causó qué tenemos que hacer? Aquí présteme atención. Según San Juan capítulo 16 verso 8, si gusta buscarlo, según San Juan capítulo 16 verso 8, leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús está hablando aquí, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. La palabra convencerá, que aparece aquí en San Juan 16, 8, del vocablo griego elenco, convencerá, del vocablo griego elenco, significa poner en evidencia. Poner en evidencia significa acusar, y también significa rechazar la validez de una idea mediante argumentos. Repito, significa acusar y también rechazar la validez de una idea mediante argumentos. También esta palabra elenco significa o quiere decir llamar la atención a una persona desaprobando lo que ha dicho o hecho. Llamar la atención a una persona desaprobando lo que ha dicho o hecho. Elenco también significa avergonzar a la persona para que quede convencida de su condición pecaminosa. Avergonzar a la persona para que quede convencida de su condición pecaminosa. Todo lo que ya le dije fue lo que provocó que los judíos dijeran, ¿y qué hacemos? Porque Pedro les dijo, por ustedes fue crucificado Jesús. ¿Qué les dio a entender Pedro a ellos? Ustedes son los culpables. Si el Espíritu Santo no hubiera estado ahí, los judíos se le van encima a Pedro. No, espérame, nosotros no lo crucificamos, fue Potifar, fueron los sacerdotes, fueron la bola ahí de borregos que siguieron al sumo sacerdote, que dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Me estoy explicando? Vea la obra tan tremenda del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién convence el Espíritu Santo? Al varón y mujer que está atento, al varón y mujer que viene con una disposición de decir, ya no quiero vivir igual, ya no quiero ser el mismo hombre, ya no quiero ser la misma mujer. Ahí es donde el Espíritu Santo obra, ahí es donde actúa. Pero sigo enseñándole más. El Espíritu Santo convence al pecador de tres cosas, ahí lo dice: de pecado, de justicia y de juicio. Pero se lo digo en una sola definición. El Espíritu Santo convence al pecador de la justicia de Dios, de la cual todo pecador está destituido. Repito, el Espíritu Santo convence al pecador de la justicia de Dios, de la cual todo pecador está destituido. Romanos capítulo 3 verso 23. Romanos capítulo 3 verso 23. Y que el pecador sin volverse a Dios, nunca podrá entrar al reino de Dios.
El pecador, sin volverse a Dios, nunca podrá entrar al reino de Dios y después al reino de los cielos. Esta obra solo lo hace el Espíritu Santo. Pero le explico más. Además de redarguir al pecador para que acepte su condición y de ahí lo que Dios le pide para que le cancele todos sus pecados y acepte a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo hace lo siguiente. Repito, además de redarguir al pecador para que acepte su condición, porque no basta solamente con redarguirlo, no. El pecador, para que acepte su condición, lo que Dios le pide para que le cancele sus pecados, para que acepte a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo hace lo siguiente. Efesios 1:18. Efesios 1:18. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para todos. Me detengo un poquito acá. Si le cae agua, puede moverse del lugar, porque hay unas que otras goteras por ahí. Pero bueno, sigo. Efesios 1:18. A nuestros amigos, hermanos que nos ven por internet, ahorita está lloviendo aquí y tenemos algunas goteras en el techo. Pero bueno, continúo. Efesios 1:18, palabra de Dios para todos. Dice Pablo, está orando, dice: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar, le dice Pedro aquí a los Éfesos, de las ricas y abundantes bendiciones que Él, Dios, ha prometido a su pueblo santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? De acuerdo a la versión Reina Valera, verso 18, Efesios 1, de acuerdo a la Reina Valera, dice, la oración de Pablo es alumbrando los ojos del entendimiento. Eso dice la Reina Valera. Y aquí le explico. La obra del Espíritu Santo es aclarar o esclarecer. ¿Dónde? En los ojos del entendimiento. ¿Qué es los ojos del entendimiento? Los ojos es la facultad extraordinaria para razonar, deducir y comprender lo difícil o confuso. Repito, alumbrando es aclarar o esclarecer. Los ojos del entendimiento, primero le doy la definición de los ojos. Aquí es facultad extraordinaria para razonar, deducir y comprender lo difícil o confuso. Y la palabra entendimiento aquí es el corazón. Entonces, el Espíritu Santo redarguye, pero aparte de redarguir, el Espíritu Santo alumbra, aclara, esclarece. ¿Para qué? Para que el ser humano interesado en su salvación, para que el ser humano interesado en ir dejando todo lo que no le agrada a Dios, reciba una facultad, reciba una capacidad que haga que ese varón, que esa mujer comprenda lo que no puede comprender en lo natural. Espero estar explicándome. Comprenda lo que no puede comprender en lo natural. Si usted platica con personas no nacidas de nuevo y le dice: yo recibí a Jesús y desde que recibí a Jesús dejé este pecado, el inconverso regularmente dice: no, es que es por tu fuerza de voluntad, es que tú ya no quisiste practicar esas cosas y por eso ahora tú eres así. Y entonces tú le vuelves a decir, el cristiano o la cristiana le dice: no, es que yo recibí a Jesús y Jesús me hizo libre. Y el incrédulo sigue diciendo: no, ustedes son unos fanáticos. En una ocasión estaba en Zapopan en una exposición de libros, pues yo trabajé en una editorial muy grande en Guadalajara. En una ocasión estaba en una feria que organizan en Zapopan cada año y rentamos un buen espacio ahí y teníamos diferentes tipos de libros y obvio habían Biblias. Entonces llegó un señor muy religioso y me preguntó: ¿qué versiones de Biblia tienes? Las que quieras. Me dice: ¿tienes de mi religión? Yo ya sabía cuál era. Le dije: sí, aquí está. Entonces el Señor abrió la Biblia de la religión de él y me dijo: dice, es que quiero comprar una Biblia, pero es que no le entiendo. Entonces yo le dije: es que usted necesita nacer de nuevo. Y me dijo: ¿tú eres de esos fanáticos religiosos? Así me dijo:
No, señor, yo no soy fanático, solo soy cristiano. Y yo sé cómo sí usted le va a entender a la Biblia. No, 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 ahí nos vemos. No, contigo no quiero hablar. Le hice un comentario simplemente para decirle cómo sí podía comprender la Escritura. Entonces, parte de lo que estoy diciendo ahorita es la obra del Espíritu Santo, pero aquí la estoy aplicando a personas que aún no le conocen. Entonces, continúo para darme a entender mucho mejor. Después de la pregunta que le hicieron al apóstol Pedro, estos judíos no creyentes en Jesús, y que él les responde lo siguiente, ahí en el versículo 38, después de esa pregunta, Pedro les responde en el versículo 38 hasta el versículo 40. Si gusta seguirme, si no, atienda la enseñanza, le va a ayudar mucho. Dice en esta versión Nueva Traducción Viviente, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 39, esta promesa, les dice Pedro, es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Verso 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus creyentes: sálvense de esta generación perversa. Hasta ahí voy a leer. ¿Por qué leí estos textos? Por lo siguiente: porque todos estos judíos que no eran creyentes, al atender la instrucción del apóstol Pedro, repito, todos estos judíos del verso 38 que le dijeron ¿qué haremos?, que no eran creyentes, al atender, al aceptar la instrucción del apóstol Pedro a esta enseñanza conforme a la Biblia, ¿qué sucedió con ellos? ¿O qué efecto tuvo con ellos? Dice el verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Aquí le hago una pregunta: ¿quién cree que hizo esta obra en ellos? ¿En quiénes? En los que creyeron, en los que aceptaron. ¿Quién cree que lo hizo? Lo hizo el Espíritu Santo. Porque cuando un ser humano se expone al Evangelio, le enseñan el Evangelio tal cual, y esta persona dice sí, en ese momento en que esa persona dice sí, está abriendo su voluntad. En ese momento el ser humano está diciendo yo quiero eso, y en ese momento entra el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo regenera. La palabra regeneración del vocablo griego palingenesia, regeneración del vocablo griego palingenesia, significa el que comunica la nueva vida, el que comunica la nueva vida o transmite la nueva vida. Pero veámoslo en un texto, San Juan capítulo 3 verso 5. San Juan capítulo 3 en el versículo 5. Voy a leer en la Reina Valera, si gusta acompañarme ahí, lo leemos juntos. Dice San Juan capítulo 3 verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, le está diciendo a Nicodemo, que el que no naciere, aquí está el asunto, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La palabra no naciere del vocablo griego gennao, con doble N, gennao, significa engendrar o dar vida a un nuevo ser. Engendrar o dar vida a un nuevo ser. Pero aquí dice Jesús en el versículo 5, el que no naciere. Entonces, el que lo recibe, pues les es dada esta vida, pero el que no cree, no le es dado. Ahora, el que para recibirlo, porque para eso usé este texto, dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Aquí la palabra agua del vocablo griego udor, U-D-O-R, udor, significa palabra de Dios. Agua, vocablo griego udor, significa palabra de Dios. Y solo anótelo si están notando. Primera de Pedro 1:23, ahí se lo dice más claramente. Primera de Pedro 1:23. Pero después dice y del Espíritu.
Aquí dicen Juan 3:5. Y del Espíritu, por favor anote Tito capítulo 3 verso 5. Y del Espíritu, Tito 3:5, porque ahí dice claramente en ese texto que el Espíritu Santo es el que hace esta obra milagrosa. Espero estarme explicando por el tema que nos aborda o nos tiene aquí ocupados en este servicio, que la obra del Espíritu Santo. Esto es para que usted y yo vayamos verificando si realmente somos nacidos de nuevo o no. Porque hay muchas personas que vienen a una iglesia cristiana y por el simple hecho de estar en un grupo cristiano dicen, ya soy cristiano. No, no. El cristianismo tiene obras, el cristianismo tiene evidencias, lo vamos a ver al final. Pero el punto es esto, estoy hablando sobre la obra del Espíritu Santo exclusivamente para romper ataduras. Espero estar siendo claro. Para hablar del Espíritu Santo ocupo, no sé, de 8 a 10 predicaciones. Es muy amplio el ministerio del Espíritu Santo. Pero ahorita solo voy a enseñarle la obra del Espíritu Santo para romper ataduras. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, la Biblia dice esto, pero pastor, yo me imagino que no es así, ¿verdad? Y cuando me dicen, yo me imagino que no es así, ¿qué cree que estoy pensando en mi corazón? Yo digo, ¿ya será nacido de nuevo? Le digo honestamente, ¿eh? Porque alguien que es nacido de nuevo, bien sencillo, lo que dice la Biblia lo acepta. Que a veces la desobedezca es otra cosa, pero la acepta. Pero cuando no, cuando dice yo creo que es así, ¿no? O de repente se puede poner en práctica y de repente no. Entonces yo digo, ay, ¿serán cristianos? ¿Serán cristianas? O gente que lo ve usted aquí en la congregación muy continuamente por un tiempo y luego se van. Y ahí es donde uno dice, bueno, Señor, ten misericordia de esta persona. Si te conoce, qué bueno. Pero no son los rasgos de un cristiano. Los rasgos de un cristiano es una vez que nace de nuevo, empieza a caminar con él. Pero repito, ahorita lo veremos con más textos. Espero hasta aquí estarle edificando, porque ese es mi compromiso con Dios y con usted. Pero continúo. Después de la regeneración o nacimiento nuevo de estos judíos, de estos israelitas que aceptaron el mensaje de Dios a través del apóstol Pedro, repito, después de la regeneración o nacimiento nuevo de estos judíos, aquí póngame atención, ellos, como es habitual u ordinario, empezaron a mostrar en su conducta el carácter cristiano, lo que les estaba diciendo anteriormente. Repito, como es habitual u ordinario, ellos empezaron a mostrar en su conducta el carácter cristiano. ¿Y dónde dice hermano? Ahí en Hechos 2:42, sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión o compañerismo fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esto es contundente. Cuando un ser humano, cuando un varón, una mujer, puede ser un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, alguien de la tercera edad, muestra todas estas características, ahí hay la certeza de que ya es cristiano, que ya es cristiana. Pero ¿quién produjo o quién produce esto en los creyentes, en los seres humanos que van naciendo de nuevo? ¿Quién produce esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Obvio, aquí ya entra la colaboración del creyente en Dios. Aquí ya es en esto que dije anteriormente, el mostrar en nuestra conducta, el mostrar en nuestro carácter lo que dijo Dios, lo que dijo Cristo. Esto es obra del Espíritu Santo, pero también con colaboración nuestra. Se lo compruebo, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas.
Aquí está hablando Dios Padre y dice, a través de Ezequiel, le dice a Israel: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es un texto contundente. ¿Qué enseña Ezequiel 36:27? Ni más ni menos que el Espíritu Santo hace que nos movamos en los dichos de la boca de Dios. Repito, el Espíritu Santo hace, produce que nos movamos en los dichos de la boca de Dios, o nos persuade para poner por obra todos los mandamientos de Dios, o nos persuade para poner por obra todos los mandamientos de Dios. ¿Cuánto le sucede esto que voy a decir ahorita? Está usted con otra persona y esa persona está diciendo cosas o no está haciendo cosas que usted le pidió que lo hiciera, o diciendo cosas y que a usted le están ofendiendo, le están molestando, o que le ofende o le molesta, que les pide de favor que hagan cosas y no las hacen. ¿Quién le dice a usted o a mí? Así déjalo. ¿Quién hace que usted y yo no digamos nada ni actuemos? Hay un salmo donde dijo el rey David: ante el impío yo guardo silencio. Le búsquelo, ahí está, no recuerdo el salmo, si no le daba el texto. Dice: ante el impío. ¿Quién es el impío? El no creyente, el que está moralmente mal. Dijo: yo guardo silencio. ¿Qué da a entender ahí David? Pues ¿para qué le contesto? Se va a armar aquí el borlote. Mejor ahí luego le hago ver cuál es su situación, su asunto, dónde está mal. ¿Quién hace eso? Dígame usted. Usted se conoce, ¿verdad? ¿Sí se conoce o no? Sí me doy a entender con esta expresión, ¿verdad? ¿Usted se conoce? Yo me conozco. Y me conozco mosco hasta las cachas. Yo sé cómo reaccionaba antes. Yo lo sé. Por eso ahora sé que por la gracia de mi Padre, por la obra de Jesús y el Espíritu Santo, soy su hijo, soy cristiano. ¿Por qué? Porque esto que le acabo de leer es trascendental, es clave. Aquí ya la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, ya dijimos dentro de nosotros: ay Señor, gracias por haberme salvado. Pero sigo explicándole. En todos los días, en todos los meses, en todos los años que Dios nos dé vida en esta tierra, el Espíritu Santo estará trabajando con cada uno de nosotros, capacitándonos o dándonos poder para mostrar los preceptos de Dios y la doctrina de Cristo. Lo vuelvo a decir: todos los días, todos los meses, todos los años de vida que Dios nos dé, el Espíritu Santo estará trabajando en cada uno de nosotros, dándonos la capacidad o el poder para exhibir o mostrar los preceptos de Dios y la doctrina de Cristo. Le doy más textos. Juan capítulo 14, verso 26. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Repito la cita. Juan capítulo 14, versículo 26. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, que es el Espíritu Santo, como mi representante, dijo Jesús, y lo dice después más claramente, es decir, el Espíritu Santo. ¿Qué dice su versión? La mía dice: Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿A cuántos el Espíritu Santo nos instruye en momentos en que usted y a mí esa instrucción no la tuviéramos? ¿A cuánto nos ha sucedido? O nos recuerda o nos trae a la memoria, nos trae a la mente lo que en una situación, en algo que experimentamos, no lo teníamos, pero el Espíritu Santo vino y lo puso. O usted está hablando con alguien, quizás alguien que no conoce el Evangelio, y usted empieza a hablar textos bíblicos, quizás sin decirle dónde están, si es de un evangelio, si es de un profeta, si es un salmo, y usted está hable y hable y hable y habla, y al final dice: ni cuenta me había dado todo lo que sabía. No, es que usted no lo sabía, fue el Espíritu Santo. Obvio, usted ha oído esos textos, usted ha leído esos textos, obvio,
Pero el Espíritu Santo se lo da en ese momento. Y después termina esa conversación y a veces hasta se olvida uno. ¿Le ha pasado? Bueno, esto lo hace, esto es obra del Espíritu Santo. Esta es otra marca o señal que nos dice a todo varón y mujer que realmente somos cristianos. Pero le doy otro texto, San Juan capítulo 16, verso 13. San Juan capítulo 16, verso 13, nueva traducción viviente. Leo en esta misma versión. San Juan capítulo 16, versículo 13. Nuevamente doy lectura en la nueva traducción viviente. Y dice aquí, está hablando nuestro amado Jesús. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Se lo vuelvo a leer. Cuando venga el Espíritu de verdad, quiero aclarar esto, tanto en Juan 14, 26 como en Juan 16, 13, estamos leyendo cuando Él venga. ¿Por qué? Porque está así escrito. Les recuerdo, cuando Jesús estaba en la tierra, Él tenía todo el Espíritu Santo. Hasta que Él se va al cielo, es que es derramado el Espíritu Santo. Y eso lo puede usted comprobar en Hechos capítulo 2. Como cuando estaban orando, vino el Espíritu Santo y los invistió a todos de poder. Hice esa aclaración por cómo está escrito aquí, pero así sucedió. Entonces, cuando venga, pero ya está aquí, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. La palabra guiará, del vocablo griego jodegeo, guiará del vocablo griego jodegeo. En nuestro idioma quiere decir ir delante en el camino. Guiará, ir delante en el camino. Y después dice a toda la verdad. Esta expresión a toda la verdad quiere decir a todo el evangelio. A todo el evangelio. Para irlo descubriendo gradual y progresivamente. Repito, a toda la verdad es todo el evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para irlo descubriendo gradual, paso a paso y progresivamente, ir de más a menos. Esto, quiero decirle, es real en usted, es real en mí. Pero si de continuo estamos meditando o estudiando y meditando las Escrituras. Entonces, por la obra del Espíritu Santo, es que usted y yo vamos comprendiendo, vamos captando, vamos aceptando la voluntad de Dios. Que en situaciones así de dificultad, en situaciones aún de decisiones, ahí el Espíritu Santo te está pastoreando. Ahí el Espíritu Santo te está revelando, te está mostrando cosas que es para tu bien o para mi bien. Por ejemplo, es muy dado en un adolescente o joven, varón o mujer, que son muy emocionales. Entonces, si la joven ve entrar a su congregación un domingo a un jovenazo que lo atrae físicamente, hablo de una señorita, sea adolescente o joven, ¿no? Y lo atrae. Entonces, en cuanto lo voltea a ver, no, hombre, es como si Cupido hubiera lanzado una flecha. Ya llegó mi príncipe azul. Y la jovencita adolescente o joven ni sabe el pillín que es ese cuate, que ni conoce de Dios, ni quiere de Dios. Ay, pero ya llegó mi príncipe azul. Y alguien le diría, cálmate. Si es cristiana, ¿quién cree que le dice cálmate? Si es cristiana, ¿quién le dice, hey, ¿qué onda? Se llama Espíritu Santo. Porque Él te pastorea. Es lo que da a entender esta palabra. Guiar, guiar. ¿Cómo va un pastor con sus ovejitas? ¿Cómo va un pastor con sus vacas? ¿Cómo va un pastor con, no sé, cualquier tipo de ganado que pastoree? ¿Cómo va? ¿Va atrás o va adelante? Es lo mismo aquí. El Espíritu Santo va delante de ti, te va descubriendo las verdades, te va mostrando las verdades y te va haciendo un varón, una mujer sólido. Por eso estoy deteniéndome un poquito aquí para hablarte todavía más. Y en la segunda parte de este verso 13 dice, sino que les dirá lo que ha oído. ¿De quién ha oído el Espíritu Santo? Pues de Dios Padre, de Dios Padre. Y dice,
y les contará lo que sucederá en el futuro. Cuando tú vas a las Escrituras, joven, adolescente, de la edad que sea, yo voy a las Escrituras, ¿quién crees que me confirma lo que viene en el futuro? ¿Quién crees? ¿El pastor de moda que siempre te habla del apocalipsis? El pastor que te tiene ahí embaucado todos los días porque, ay, ¿qué va a hablar ahora de las señales? Pues fíjate que no. El que te va a ayudar para que tengas la verdad, para que tengas todo en su momento y en su tiempo, se llama Espíritu Santo. De ahí la obra única de Él. Por eso al Espíritu Santo se le llama el vicario de Cristo. Al Espíritu Santo, te lo repito, se le llama el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? Otro igual a Él. Eso quiere decir vicario. Otro igual a Él. Eso quiere decir vicario. Entonces, el único vicario que hay en el universo y en la tierra se llama Espíritu Santo. No hay otro. Si te dicen, no, es que fulano de tal. Bueno, está bien. Es asunto de ellos. Pero bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, de manera real, el único representante que es a semejanza de Cristo se llama Espíritu Santo. Te continúo enseñando. La acción del Espíritu Santo es lo que va dando vida en cada creyente. Repito, la acción del Espíritu Santo es lo que va dando vida en cada creyente a la obra completa de Cristo y los mandamientos de Dios. Repito, la obra del Espíritu Santo es la que va dando vida. ¿Sí me explico con la palabra vida? Realidad, pues, realidad, o que se vaya viendo en ti o en mí el cristianismo. Entonces, va dando vida en cada creyente a la obra completa de Jesús y los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que tú y yo nos detenemos de pecar? ¿Cómo es que tú y yo respetamos? ¿Cómo es que tú y yo tratamos bien a nuestro prójimo? ¿Cómo es que tú y yo somos generosos? ¿Cómo es que tú y yo nos interesamos más por el de enfrente que por nosotros mismos? ¿Cómo es que tú y yo somos sometidos? ¿Cómo es que tú y yo, bueno, puedo decir muchas cosas más? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, que hace que la crucifixión con Jesús sea constante en ti y en mí. Para mucha gente el estar crucificados con Jesús es una teoría, es algo que oye. Ay, ahí dice en Romanos 6 que estoy juntamente crucificado con Jesús. Pregunto, ¿es realidad en ti? ¿Es real? ¿Lo vives? Si lo vives, es por el Espíritu Santo. Si no lo vives, ahí tienes que examinarte. O si nunca habías escuchado esto que te estoy predicando esta noche, puede ser que eso había sucedido, que no sabías. Pero hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo te lo está revelando, te lo está descubriendo, te está trayendo una verdad que a ti, como a cualquier cristiano, como a mí, nos bendice. ¿Por qué? Porque hasta que se hace así la obra de Dios en un ser humano, no importa la edad, no importa el sexo, hasta que se hace la obra de Dios realidad, así como te lo vengo enseñando, es cuando realmente somos cristianos y cristianas. Nadie se puede decir soy cristiano, soy cristiana si no exhibe, si no muestra en su carácter y conducta el carácter de Jesús. No, no lo es, no lo es. Y esto no es nada de exagerado, no es nada de fanatismo, no, es lo que está en la Biblia. Y échase un clavado con los personajes bíblicos desde el Antiguo hasta el Nuevo, y ahí verá muchísima gente de la que le estoy describiendo ahorita con mis palabras. Entonces la acción del Espíritu Santo es lo que va dando vida en cada creyente a la obra completa de Cristo y a los mandamientos de Dios, hasta que sea semejante. ¿A quién cree? A la de Cristo. Se lo vuelvo a decir: la obra completa de Cristo, los mandamientos de Dios, hasta que sea semejante a Cristo. ¿Semejante a quién? A Cristo. Hasta allá voy a llegar. Te lo leí, fue el último texto de mi predicación del domingo. Cuando estemos allá en el cielo, seremos semejantes al cuerpo glorioso de Jesús. ¿Quién crees que va a hacer esa obra? Nada del cristianismo lo podemos hacer tú y yo en nuestras fuerzas. Nada, nada. Si alguien en esta congregación, o quienes nos hacen favor de escuchar, está así, tratando de, en sus fuerzas,
o diciendo yo me mentalizo, etcétera, etcétera. Si está haciendo eso, yo le animo, deje de hacer eso, crea en lo que le vengo enseñando. La palabra de Dios hace 3 semanas, el estar unidos a Jesús hace el miércoles anterior y hoy la obra del Espíritu Santo. De otra manera no se pueden romper ataduras. Sé lo que le estoy diciendo y por lo que le dije anteriormente. Vaya conmigo por favor al libro, a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, la parte B. Romanos 8, versículo 13, la parte B, por favor. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice: pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Dice mi versión, lo repito, la versión Palabra de Dios para Todos. Pero si usan el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. ¿Qué hubo? ¿Quién nos asemeja a Jesús? ¿Quién nos hace como Jesús? Jesús era de una mente limpia. Las intenciones del corazón de Jesús eran para beneficiar. ¿Quién crees que hacía eso en Jesús? El Espíritu Santo. Y eso mismo hace en un creyente, en un fiel creyente, y que va aceptando todo lo que dice la Biblia. Por eso yo les dije, es el Espíritu Santo, pero con nuestra colaboración. Tú y yo podemos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero no estar cooperando con la Escritura. Pero si lo hacemos, esto que leí ahorita es realidad. Pero te doy un texto más contundente de lo que dije anteriormente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Voy a leerlo en la versión nueva, traducción viviente. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Leo la versión nueva, traducción viviente. Dice: así que todos nosotros, Pablo habla de los cristianos, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Sigo leyendo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la Reina Valera dice: es el que nos lleva de gloria en gloria. ¿Quién es el que nos va haciendo cada día más semejantes a Cristo? Y más semejantes a Cristo hasta llegar a la imagen de Él, o al parecido de Jesús. ¿Quién es? Según 2 Corintios 3:18. Se llama Espíritu Santo. He ahí la importancia. Si eres creyente, varón, mujer, por favor, sujétate a lo que dice la Biblia. Te lo vuelvo a decir, si eres creyente, varón, mujer, este es mi consejo, por favor, sométete a la Biblia. Porque hay cuántos problemas en los matrimonios. Si mi marido cambia, dice la señora, yo cambio. O al revés, dice el marido. Si mi mujer cambia, yo cambio. Ay, Dios mío. ¿Crees que ahí el Espíritu Santo te va a santificar? Porque es lo que estoy enseñando ahorita. Olvídalo, olvídalo. A un montón de matrimonios yo les he dicho esto cuando me salen con esos rollos, porque para mí son rollos, eso no es bíblico. Miren, yo amo a mi esposa primero, porque amo a Dios, porque soy cristiano. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo primero amo a mi esposa porque soy cristiano, pero amo a mi esposa porque amar a mi señora es un mandamiento. Cuando en Efesios 5:25 dice: maridos, amad. Esa palabra, amad, es un verbo imperativo. Para quien no tenga la definición de imperativo, es una orden. O sea, yo no estoy ahí para decir si me amas y si me respetas. No, es un verbo imperativo. Dice: amad a vuestras esposas. Entonces, yo amo a mi esposa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ni más ni menos que Él me hace andar, Él me hace caminar, Él me hace exhibir ese amor a mi esposa. ¿Y cómo se manifiesta?
de un montón de maneras, respetándola, tratándola bien, proveyéndole su necesidad, siéndole fiel, lo más posible, evitarle que tenga malos ratos mi señora. Pero repito, ¿cómo es que se logra? Con mi colaboración. Si yo no coopero, olvidémoslo. Igual son las señoras. Es que, ¿cómo me voy a someter a este? Bueno, les digo, pues, chéquense a ver si ya nacieron de Dios. No, es que así no es. Así no es. Eso es un invento de gente que no sé de dónde lo tomaron, pero se están saliendo del patrón. El patrón es modelo de lo que Dios dejó en la Escritura. Entonces, casi concluyendo con esta conferencia, por el Espíritu Santo, un cristiano o cristiana obtiene fruto para agradar a Dios y es de provecho para su semejante. Repito, casi concluyendo, por el Espíritu Santo, un cristiano o cristiana obtiene fruto. Fruto es actos, obras que se manifiestan en la conducta. Por el Espíritu Santo, un cristiano o cristiana obtiene fruto que agrada a Dios y que es de provecho para sus semejantes. Concluyo donde inicié, San Juan 15:26. Vuelvo a leer la versión Nueva Biblia Viva para decirle otra verdad. Dice: yo les enviaré, dijo Jesús, parte del Padre al Consolador. ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Que si tú y yo nacíamos de nuevo, el Espíritu Santo estaría en ti. El Espíritu Santo estaría en mí. Y exactamente eso dice Efesios capítulo 1, si gustas buscarlo, si no tu servidor le dará lectura. Efesios capítulo 1, en el versículo 13 y 14. Efesios 1, 13, 14. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, si gusta leer conmigo en voz alta, dice: fuisteis, tiempo pasado, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras o el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, cuando Jesús venga por nosotros para alabanza de su gloria. ¿En qué instante Dios Padre, por petición de Jesús, entra a habitarte a ti o a mí el Espíritu Santo? ¿En qué momento? En el instante en que creíste en Jesús, no después. En ese instante vino a habitar a ti. ¿Por qué te lo estoy enseñando? Porque aquí dijo Jesús: yo les enviaré de parte del Padre al Consolador, a alguien que va a estar contigo, dentro de ti y alrededor de ti, para que te ayude. ¿Alguien que qué? Alguien que va a estar dentro de ti y alrededor de ti o de mí. ¿Para qué? Para que nos ayude. Y sigo leyendo este versículo. El Espíritu de verdad que viene del Padre, Él les hablará acerca de mí. El Espíritu Santo no trae nuevas doctrinas. El Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones. El Espíritu Santo, su obra única y exclusivamente es a ti, a mí, revelarnos o descubrirnos. Eso quiere decir revelar más y más a Cristo, su persona, su obra, todos los mandamientos del Padre y del mismo de Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo más importante, quien tiene al Espíritu Santo, ahí se va a quedar por siempre. Por siempre. O sea, el Espíritu Santo nunca se va a ir. En alguna ocasión alguien dice: como que ya se fue el Espíritu Santo. No se fue. Usted lo apagó. Lo ha leído, ¿no? Está ahí mismo en Efesios 4. Dice: no apaguéis al Espíritu. Usted lo apagó. Yo le digo a la gente: ¿cómo que lo apagué? Sí. Usted no le hace caso, usted no le obedece. ¿O sí? Ah, pues sí. Luego, no, el Espíritu Santo ahí está apagado. Empiece a obedecer la palabra de Dios, el Espíritu Santo se despierta, por decirlo así, porque Él no está dormido. Él simplemente no está actuando, porque lo apagamos. Entonces, quienes queramos pues romper ataduras, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios,
estar en unión con Jesús. ¿Y qué más? Que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros. Y entonces, todo donde usted esté atado, le recuerdo que una atadura es un impedimento, una atadura es un obstáculo, una atadura es algo que lo tiene sujeto, sometido. Y usted necesita, porque es usted, separarse. ¿De qué? De ese impedimento, separarse de ese obstáculo, separarse de esa ligadura. Es lo que necesita. ¿Le pasa a usted como a algunos cristianos que dicen, es que yo no puedo dejar eso? Es que, no sé, pero de repente se me sale esto, lo otro. ¿Le pasa a usted? No me digas, solo lo estoy cuestionando. ¿Cómo usted va a soltarse de esa sujeción? Sin la palabra de Dios, sin que usted esté unido a Jesús, sin que el Espíritu Santo obre en usted, no se puede. No se puede. Ay, pastor, el otro día un predicador y dijo que si ayunaba con eso, pues te vas a quedar puro huesito, ¿verdad? Va a sufrir el taquero, el del pozole, porque ya no vas a ir. Pero tú vas a seguir atado. ¿Sé lo que estoy diciendo? Me dijeron que si me voy de rodillas a Chalma, ya la hice. Pues vete a, no sé, hasta San Juan Chamula si quieres, en el estado de Chiapas. No vas a cambiar. No vas a cambiar. La única manera de romper, de desligarte, es con lo que ya te enseñé. Por eso fueron esas 3 enseñanzas que me dio Dios, para ti y para mí. Que nos gobierne la palabra de Dios, que estemos unidos a Jesús y dejarle toda la obra de la santificación al Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por estarnos enseñando miércoles a miércoles, Señor. Infinidad de ataduras, infinidad de cosas que están dentro de nosotros y que estamos sujetos aún. Usted reconozca, yo debo reconocer, donde todavía luchamos, donde todavía tenemos dificultad, decimos, Señor, esto ya no lo quiero, esto ya no lo quiero hacer, Señor. Esto te desagrada, Padre. Bueno, el Espíritu Santo te viene a decir hoy, yo te hago libre de ahí. En su momento te hablé del gobierno de la palabra de Dios. En su momento te hablé del estar unidos a Cristo. Hoy te estoy hablando de parte de Dios en dejar que el Espíritu Santo obre. Si usted dice, si usted primero reconoce y luego dice, sí, quiero salir de ahí, ya está la enseñanza. Ya está la enseñanza. Es nada más que usted le permita al Espíritu Santo obrar. Que usted le diga, si no está familiarizado con el Espíritu Santo, le diga, por favor, Espíritu Santo, obra en mí. Las oraciones son dirigidas al Padre en el nombre de Cristo, pero hay ocasiones en que necesitamos hacer este tipo de oraciones o de ruegos, decirle, solo tú, Espíritu Santo, puedes podrir estos yugos, solo tú, Espíritu Santo, puedes ayudar mi fe, porque yo creo que estoy crucificada con Jesús, pero tú eres el que le da vida a esa fe que tengo, o creo que Jesús vive en mí, pero solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer darle realidad a ese creer de que mi Señor Jesús vive en mí, o cualquier precepto o cualquier mandamiento por el cual todavía no seas gobernado, gobernada, porque ahí está la libertad, ahí está la verdadera libertad. Nadie es libre en tanto no se ha hecho así como te he venido enseñando con las Escrituras. Si tú ya eres libre, si tú andas de victoria en victoria, solo dile, Padre, gracias por tu gracia. A Jesús dile, gracias por tu obra, Señor. Y al Espíritu Santo dile, gracias, Consolador, gracias, Maestro, gracias, Santificador, por estar en mí. Gracias, Pastor, por estar en mí. Te amamos, Espíritu Santo, y gracias por estar en esta iglesia, en esta congregación. Y gracias, Dios, por haberlo enviado a petición de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Tengan bonita noche. Espero que ya nos deje salir la lluvia
Si no, pues nos esperamos un ratito más. Y si en algo más les podemos servir, seguimos aquí a sus órdenes.